Vamos a continuar con este segundo parcial, que lo vamos a llamar la derivada. Haciendo una introducción, es muy importante saber que la derivada de una función siempre va a representar la velocidad y la segunda derivada de una función siempre va a representar la aceleración. Continuamos. Vamos a ver unos ejemplos clásicos y sencillos. Vamos a ver la fórmula. La derivada de una constante por x siempre va a ser la constante, donde la constante la voy a representar por la letra C. Ejemplos. Si me piden hallar la derivada de la función y igual a x, si me pidieran hallar la derivada de la función y igual a 2x, y si me pidieran hallar la derivada de la función ax, ¿de dónde voy a sacar la constante? Analicemos aquí en la fórmula. Siempre va a representar un número. Una constante es un 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser negativo también. Menos 1, menos 2, menos 3. Pueden ser en fracciones, menos un medio, 3/4. Siempre va a representar un número. Pero también representan las primeras letras del abecedario. Esto es que puede ser A, B, C, como en este caso. Entonces, si yo quiero la derivada de x, a la x le acompaña un numerito que en este caso es un 1, así que la derivada de y igual a x va a ser 1. Si yo quiero la derivada de 2x, como el 2 representa la constante, va a ser igual a 2. Si yo quiero la derivada de ax, como a representa la constante, va a ser igual a a. Esto es para esta fórmula, constante por x. Veamos ahora una segunda fórmula. Derivada de una constante con respecto a x, y esto va a ser igual a 0. Ejemplos. Primer ejemplo, hallar la derivada de la función y igual a 3. Segundo ejemplo, derivada de y igual a menos 2. Tercer ejemplo, y igual a menos a. La derivada de una constante siempre va a ser 0. Las constantes pueden ser números positivos, pueden ser números negativos o fraccionarios, o pueden ser las primeras letras del abecedario. Voy a hallar la derivada de la primera función, la derivada de 3. La derivada de una constante, le aplico la fórmula, es 0. Voy a hallar la derivada de menos 2. La derivada de una constante, sea positivo o sea negativo, es 0. Y voy a hallar la derivada de menos a. La derivada de una constante, 0. Otra fórmula importante va a ser la derivada de x a la n. Me va a quedar n por x a la n menos 1. Ejemplos. Hallar la derivada de y igual a x cuadrada. Otro ejemplo, y igual a x cúbica. Otro ejemplo, y igual a x a la quinta potencia. Veamos qué sucede. N siempre va a representar el exponente, la potencia a la que está expresada la x. Solo necesito n y n menos 1.
Esa n por fórmula, observen la fórmula, siempre baja. De ser potencia baja a multiplicar a la x. Por lo tanto, este 2 va a bajar a multiplicar a la x. Este 3 también va a bajar a multiplicar a la x. Este 5 también va a bajar a multiplicar a la x. Entonces, si yo quiero la derivada va a ser igual a bajar el 2 a multiplicar a la base, que es x. Y ahora por fórmula dice a la n menos 1. Esto quiere decir que aquí va a ser 2 menos 1. En el siguiente tengo dy en dx, va a ser igual a bajar la n, que es 3, multiplicar a la base, que es x, a la n menos 1, a la 3 menos 1. Y en el siguiente exactamente igual, baja la n, que es 5, multiplica a la base, que es x, a la 5 menos 1. ¿Cómo me va a quedar? La derivada de la primera función me quedaría dy con respecto a x. El 2 multiplica a la x y me da 2 por x, 2x. 2 menos 1 me da 1. Ya me quedaría así la primera respuesta. La segunda respuesta me quedaría dy con respecto a x igual a 3 multiplica a x y me da 3x, a la 3 menos 1 me da 2 y sería la segunda respuesta. Y la tercera me quedaría dy con respecto a x, 5 que multiplica a x me da 5x, a la 5 menos 1, 4, que serían las tres respuestas.